Estamos viendo las últimas semanas acerca del tema de la Iglesia. Hemos visto algunas cosas acerca de la Iglesia, cómo el Señor es la cabeza de la Iglesia, cómo el Señor derramó su sangre por la Iglesia. Hemos visto la importancia de la Iglesia en nuestra vida, y la palabra de Dios no contempla una vida cristiana sin la Iglesia. Todo lo que se ve en el libro de los Hechos y en las cartas es sobre la Iglesia. Una vida cristiana se puede contemplar sin iglesia cuando no hay iglesia en el lugar donde nos encontramos. Evidentemente no podremos juntarnos con nadie si no hay iglesia. Pero el propósito de Dios, la voluntad de Dios es que nos reunamos en la iglesia como es su voluntad. Y también estamos viendo en las últimas semanas también cómo la iglesia de Jerusalén cambió en un sentido el mundo. Y las iglesias que vinieron después en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra, por una cosa que ocurrió. Y esa cosa que ocurrió, como todos sabemos, y estamos viendo la última semana, es que fueron llenados del Espíritu Santo. Y hemos estado viendo en algunos pasajes en el libro de los Hechos acerca de esa plenitud, de esa llenura del Espíritu Santo. Y la semana pasada, si recordáis, estuvimos hablando cómo uno de los diáconos, Esteban, estaba lleno del Espíritu Santo. Y vimos cómo Esteban hizo grandes prodigios y grandes señales. Vimos también cómo Esteban tenía la sabiduría de lo alto. Una persona que tiene el Espíritu Santo, que está llena del Espíritu Santo, también tiene la sabiduría de lo alto. Vimos cómo su rostro era la de un ángel, cuando estaba allí predicando y compartiendo con las diversas personas que estaban en las diversas sinagogas, cómo lo veían y era como la cara de un ángel. Y vimos también cómo una persona llena del Espíritu Santo se enfrenta a la muerte, como fue el caso de él, que fue lapidado, pero estaba viendo a Jesús, estaba contemplando a Jesús, al Padre, y a Jesús a su derecha. Y ahora acompañarme al capítulo 9 de Hechos también, capítulo 9, versículo 17. Capítulo 9, versículo 17 en adelante, que dice así. Hechos, capítulo 9, versículo 17 en adelante. ¿Se escucha bien al final? Muy bien, dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Fijaros que en el capítulo 9 aparece un personaje que va a ser crucial, en la historia de la Iglesia. No solamente crucial en la historia de la Iglesia en el sentido de evangelismo o de apostolado, sino en el sentido también de doctrina. El apóstol Pablo va a ser un hombre determinante, usado por Dios en muchos sentidos, y aparece en este capítulo 9 del libro de los Hechos. Para aquellos que no conozcan la historia de Saulo de Tarso, deciros que Saulo de Tarso era un perseguidor de la Iglesia de Cristo. Saulo era un perseguidor, era una persona mala, era una persona que quería que el cristianismo se erradicara, y que él tenía un concepto del judaísmo que para él el cristianismo era una secta, era una cosa mala. Estaban hablando de un tal Cristo, del Mesías, y el celo que él tenía, que él pensaba que era el correcto, pues le hacía perseguir a la iglesia del Señor. Y en este capítulo vemos cómo pasa de ser un perseguidor a conocer a Jesús, a convertirse, lo que conocemos bíblicamente como la conversión, un cambio radical en su vida. La conversión no es solamente conocimiento, la conversión no es tener una serie de ideas doctrinales en algunos puntos, la conversión no significa solamente el hecho de poder venir a la iglesia. Hay mucha gente que viene a la iglesia que no son convertidas, y hay gente que lee la Biblia y tampoco son convertidas. La conversión bíblica es un cambio de vida, es una transformación de vida por completo.
Pablo fue un prototipo claramente de lo que es una conversión, porque este hombre cambió de la noche a la mañana. Algunos cambian de la noche a la mañana, como es el caso de Pablo, otros requieren un tiempo para entender bien el mensaje del Evangelio, pero sea de un momento dado, sea en un tiempo, sea en la iglesia, sea en la casa, sea en la playa, sea en una azotea, cuando una persona cree en Cristo, cambia, su naturaleza cambia por completo. Y el apóstol Pablo, en este momento, en este capítulo, pues cambió cuando el Señor se le apareció, y cambió de la noche a la mañana y se convirtió en un embajador de Cristo, en un adalid de Cristo, en un predicador de Cristo. Y aquí encontramos cómo el Señor le dice a Ananías, que no sabemos mucho de Ananías, no sabemos ni antes ni después quién es este hombre, solamente lo que el texto bíblico nos enseña aquí. Y el Señor le dice a Ananías que vaya en busca de Pablo. Como recordaréis, Pablo se ha quedado ciego. Pablo se lleva 3 días ciego. A consecuencia de la luz que vio, esa luz de Jesús que él contempló. Y fue entonces Ananías y entró en la casa donde estaba, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Fijaros que el Señor le dice que vaya. Ananías va con cierto temor, no va muy alegre de corazón, porque va a donde está Saulo, el perseguidor, el que estaba haciendo las cosas mal, era el que provocaba miedo a todos los cristianos. Y cuando el Señor le dice a Ananías que vaya, Ananías le dice: Señor, que todo... Pero va. Y es interesante que cuando se le dice hermano Saulo. Es como si Ananías dijera: tu pasado está ahí, ha cambiado, el Señor se te ha aparecido, eres una nueva criatura, eres un nuevo hombre, y en vez de llamarlo terrorista o llamarlo hay que ver el daño que ha hecho, o hay que ver cuántos hermanos míos han ido a la cárcel por ti y cuánto han lapidado por ti, en vez de acusarlo, de atacarlo, le dice hermano, sabiendo que la obra que el Señor había empezado en Ananías también lo había hecho en el apóstol en Pablo. No le reprocha su pasado, no le reprocha lo que hizo, no le reprocha absolutamente nada, simplemente lo llama y le dice hermano Saulo. Y le dice: el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista. Y fijaros lo que dice ahora: y seas lleno del Espíritu Santo. Así que fijaros que en los textos que hemos visto antes, hasta este capítulo, hemos visto cómo los apóstoles, los 120 que estaban en el aposento alto, cómo Pedro fue llenado del Espíritu Santo también, cómo los diáconos fueron llenos del Espíritu Santo. Hemos visto cómo la iglesia, cuando estaba orando por la persecución, también fue llena del Espíritu Santo. Es decir, hemos visto episodios de hombres y de la iglesia donde fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahora estamos viendo a este hombre, a Pablo de Tarso, como también el Señor le dice a Ananías que ore con él y que sea lleno del Espíritu Santo. Y es interesante, porque fijaros que inmediatamente que fue llenado del Espíritu Santo, nos dice que al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Estuvo 3 días sin ver, y ahora de pronto, al ser lleno del Espíritu Santo, recibe la vista, y levantándose fue bautizado. Esto también es algo importante. No esperó 8 meses, no esperó 5 años, no esperó un montón de tiempo para bautizarse. Inmediatamente después de creer en Jesús, como nos dice la Escritura, fue bautizado. Y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas. Estaba cansado, habían sido 3 días agotadores, 3 días donde su mundo había cambiado por completo, sus pensamientos habían cambiado por completo, todo su ser había cambiado por completo, preguntas sin respuesta, cosas que estaban pasando, y recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y fijaros que dice en el versículo 20: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Enseguida se bautizó,
y enseguida predicaba a Cristo. Es decir, una persona llena del Espíritu Santo enseguida va a moverse en los caminos de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo no va a perder el tiempo. Una persona llena del Espíritu Santo entiende lo que tiene que hacer. No entenderá muchas cosas, se perderá en muchas cosas, pero lo que entiende lo hará. Bautizarse y predicar el Evangelio. Inmediatamente Pablo fue lleno del Espíritu Santo y se bautizó enseguida y enseguida predicaba a Cristo. Evidentemente Pablo, si tú le preguntabas, si alguien le preguntaba quién es Cristo, qué ha hecho Cristo, Pablo no tiene un conocimiento muy grande para hablar. Eso lo iba adquiriendo con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo iba viendo las profecías que tenían que ver el Antiguo Testamento con Jesús. Ese conocimiento lo fue adquiriendo con la obra del Espíritu Santo, con la lectura y el estudio de la palabra de Dios y con Dios mismo hablándole en su corazón. Pero sí estaba capacitado para predicar, sí estaba diciendo, sí podía decir, Cristo es el Salvador. Me encanta esto porque no se pasa un tiempo ahí, sino enseguida predicaba a Cristo, enseguida predicaba a Cristo. Sin ningún tipo de vergüenza, de miedo, de temor, del qué dirán, sino que lo mismo que se bautizó enseguida predicaba a Cristo. Eso es lo que hace una persona llena del Espíritu Santo. Inmediatamente predica a Cristo. No tendrá respuesta para todo. A veces no sabrá decir exactamente lo que tiene que hablar. Habrá cuestiones que se quedará sin argumento, pero no importa, porque lo importante es que esa persona podrá decir, yo antes era ciego y ahora veo. Yo antes era así y ahora soy así. Yo antes tenía una vida determinada y ahora mi visión, mi cosmovisión, mi entendimiento, todo ha cambiado. Eso lo podemos decir cualquiera. Cualquiera podemos decir lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Por eso es tan importante el testimonio. Por eso es tan importante que cuando hablemos con la gente le contemos nuestro testimonio. Esta mañana estaba viendo Buenas Noticias Televisión, el programa evangélico de nosotros en la segunda cadena, y estaban dando un reportaje sobre el barco Logo que nos ha visitado hace poco. Y estaba uno de los chicos del barco, estaba comentando que una de las cosas que ellos hacen cuando la gente viene es compartir su testimonio. Y cuando la gente va y entra en el barco, hola, ¿qué hay? Y tal, pom, pues yo soy y tal, en fin, y comparten su testimonio. Y a la misma vez ellos escuchan las cosas que la gente le habla acerca de sus vidas. ¿Por qué? Porque el testimonio es algo importantísimo. El testimonio es algo de la realidad de una persona. Y tú podrás estar de acuerdo o en desacuerdo con una persona, pero no podrás decir, es tu realidad, es lo que ha pasado en tu vida. Por eso los testimonios nos hablan mucho. Y por eso los testimonios, cuando hablamos con la gente, me dicen, mira, yo voy a la iglesia evangélica y tal, yo conozco al Señor, pero el Señor ha hecho esto en mí. Pum, 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 pum. Y podemos decir el cambio que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y a la misma vez predicar acerca de Cristo. Una persona llena del Espíritu Santo no se calla. No se calla. Podrá ser prudente, podrá hacerlo con cierta cautela, pero una persona llena del Espíritu Santo no se calla ante la necesidad que tiene la gente de escuchar las buenas noticias de salvación. Esa noticia que a esa persona le ha cambiado y esa noticia que va a cambiar también la vida de las personas. Enseguida, Pablo predicaba a Cristo. Y fijaros que nos dice, y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Enseguida, cuando fue lleno del Espíritu Santo, enseguida se bautizó. Cuando fue lleno del Espíritu Santo, enseguida predicaba a Cristo. Y cuando fue lleno del Espíritu Santo, mucho más se esforzaba. Versículo 22, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos. Una persona llena del Espíritu Santo va a predicar a Cristo y una persona llena del Espíritu Santo va a esforzarse en la predicación del Evangelio. Es muy difícil que tú puedas conocer a una persona llena del Espíritu Santo que no haga nada,
que no trabaje, que no predique, que no enseñe a la gente. Es muy difícil encontrar una persona llena del Espíritu Santo que caliente la silla o se lleve todo el tiempo en su casa sin predicar el Evangelio. Es muy difícil, porque va en contra de la naturaleza de aquella persona que tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha venido a enseñar las obras del Padre igual que Cristo. El Espíritu Santo es el que nos capacita para predicar el Evangelio. El Espíritu Santo es el que nos guía para predicar el Evangelio y el que produce esos encuentros a veces milagrosos, a veces inesperados, para que podamos predicar, podamos hablar con la gente y compartir el Evangelio. Me encanta cómo aquí enseguida predicaba a Cristo y enseguida se esforzaba para predicar a Cristo. La bendita palabra, esforzarse. Estamos en un mundo que nos enseñan que no hay que esforzarse. Estamos en un mundo que te dice, no hace falta que tú te muevas, no hace falta que tú hagas nada. El sentido de la responsabilidad, el sentido del esfuerzo, el sentido de la lucha, el sentido de hacer algo para conseguir algo. Hoy nos lo venden todo, hoy nos lo dicen todo, hoy nos dicen que no hace falta prepararse para nada, ni hacer nada. Hoy decimos que una persona que ha sacado un 10, que es un enchufado, y nos olvidamos de las horas que ha pasado estudiando. Hoy decimos que una persona que está en un puesto de directivo o que gana mucho dinero, dice que alguien lo ha puesto ahí a dedo. No estamos en la cultura del esfuerzo. Eso se ve en las enseñanzas, se ve también en la manera de actuar en la universidad, en los colegios, en los trabajos también. No estamos en esa cultura del esfuerzo, de la lucha, del entendimiento, de la búsqueda, de estudiar, de pasar horas aprendiendo. No le prestamos atención. Creemos que ya sabemos, creemos que ya al fin y al cabo estamos como desorientados, como que perdemos un poco el tiempo, como que no sabemos qué hacer. Y muchas veces vemos a gente que valen menos que nosotros y están en lugares más importantes y tú dices, ¿cómo? Y sabemos que es por esto, por lo otro, pero ¿sabéis? Las personas que tienen valores, las personas que quieren conseguir cosas, se esfuerzan. Si tú quieres estar en una empresa y subir arriba, tienes que esforzarte. Si tú estás en un sitio, en un lugar determinado y quieres conseguir algo, tienes que esforzarte. Si no nos esforzamos, siempre estaremos en el mismo lugar, siempre estaremos en el mismo sitio. Yo me quito el sombrero ante las personas que se esfuerzan, que a lo mejor incluso trabajan o estudian y después cuando terminan su jornada hacen cosas, hacen actividades, talleres, se apuntan a ciertas cosas para cultivarse, para aprender, para llenarse y a la misma vez se esfuerzan para seguir subiendo y seguir aprendiendo y seguir cultivándose como personas. El mundo no es para los flojos. El mundo no está hecho para los flojos. El mundo está hecho para aquellos que quieren conseguir cosas, que hacen cosas, y nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos la plenitud del Espíritu Santo, y estamos bautizados en el Espíritu Santo. ¿Por qué no vamos a esforzarnos en la predicación del Evangelio? Estamos en los últimos tiempos. Creo, yo no sé cuándo vendrá, pero el Señor Jesús ya le queda poquito para que venga. Pues si creemos que Jesús va a venir, vamos a hacer lo que dice Primera de Pedro. Porque Jesús no vendrá hasta que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Vamos a esforzarnos a predicar el Evangelio. Porque Jesús no vendrá hasta que el Evangelio sea anunciado hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, en vez de quedarnos quietos, vamos a esforzarnos a predicar el Evangelio para que de esta forma, de alguna manera, podamos decir, Señor, lo que quiero es que tú vengas lo antes posible. Y vamos a ir predicando, anunciando a nuestros vecinos, a la gente, hasta lo último de la tierra, compartiendo el Evangelio. Como lo hizo Pablo, que se esforzaba en la predicación del Evangelio. Si vamos a Romanos, al capítulo 15 de Romanos capítulo 15, versículo 17 al 21, dice, Romanos capítulo 15, versículo 17 al 21, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere,
porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Fijaros que Pablo está diciendo aquí que en el poder del Espíritu Santo lo ha predicado desde Jerusalén hasta los alrededores de Ilírico, es decir, de lo que conocemos hoy en día como Albania, la antigua Yugoslavia, etc. Toda esa parte, dice que estuvo el apóstol Pablo compartiendo y predicando el Evangelio, y todo lo ha llenado del Evangelio. ¿Cómo lo hizo el hombre? No sabemos cómo estuvo llenando y cómo estuvo haciendo. Fue puerta por puerta, fue predicando en los lugares, en los sitios. El caso es que donde quiera que iba, estaba predicando el Evangelio. ¿Por qué lo hizo? Primero, porque tenía el poder del Espíritu Santo, estaba lleno del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, porque otra vez encontramos lo mismo, se esforzó. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. A mí me gustaría decirte en esta mañana que no hace falta predicar el Evangelio. A mí me gustaría decirte esta mañana que el Espíritu Santo se encarga de la gente. A mí me gustaría decirte esta mañana que hay una doctrina por ahí que nos dice que el Señor ya es selectivo con la gente y que no hace falta predicar el Evangelio, y los que se van a salvar van a conocer a Cristo. A mí me gustaría decirte esta mañana que no hace falta ir a ningún sitio, a ningún lugar. A mí me gustaría decirte esta mañana que nos quedemos aquí tranquilamente, que adoremos al Señor, que cantemos, que alabemos, que nos juntemos en nuestras casas, que estudiemos la palabra de Dios, que nos alimentemos bien. Me gustaría decirte eso esta mañana, pero no puedo decírtelo, porque la palabra de Dios nos dice que nos tenemos que esforzar. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, dice Daniel también. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Y Pablo nos da un ejemplo de lo que es esforzarse para predicar el Evangelio. ¿Qué metas tengo? ¿Con quién he hablado? Esta semana le he predicado a alguien el Evangelio. ¿Le he dicho a alguien algo acerca del amor de Dios? ¿He compartido a Cristo con mi vida? ¿He dado mi testimonio a alguna persona? ¿He tenido la capacidad de poder hacerlo? ¿Me he propuesto predicar el Evangelio? Te digo una cosa, si no nos proponemos predicar el Evangelio, nunca lo haremos. Nunca lo haremos. Tenemos que proponernos predicar el Evangelio, tenemos que tener la disposición de decir, tengo que pedir al Señor que me ayude a tener un encuentro con personas para predicarles el Evangelio. Si no, nunca lo haremos. Compartir el Evangelio no solamente es compartir una vida, es compartir también la palabra. La palabra. Tenemos que aunar el testimonio con la proclamación del Evangelio. Y si no nos ponemos, si no estamos dispuestos a hacerlo, si no nos ponemos como meta compartir el Evangelio, pasarán los días, las semanas, los meses y los años, y nunca habremos compartido el Evangelio. Sí, le habremos dicho a alguien, voy a la iglesia evangélica, pero déjame decirte que eso no es predicar el Evangelio. Sí, le habremos dicho a alguien, yo soy cristiano, pero déjame decirte que eso no es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es predicar realmente lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos dice acerca de la liberación de Cristo, de que somos pecadores y que Jesús fue a la cruz a morir por nuestros pecados y nos da una naturaleza diferente, un sentir diferente. Y nuestros pecados son perdonados por la sangre preciosa de Cristo. Si no nos esforzamos, hermanos, nosotros, que somos el pueblo de Dios, para predicar el Evangelio, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? Y me encanta Jesús, cómo Jesús va por delante de nosotros cuando dice, si la gente no me predicase, las piedras lo harían. Las piedras lo harían y compartirían el Evangelio. Una persona llena del Espíritu Santo no se va a quedar quieta. Una persona llena del Espíritu Santo hará por todos los medios, escritos, en internet, en folletos, en el trabajo, en la universidad, en su calle, con sus vecinos, con sus amigos, de forma prudente, sin ser arrogante, sin ser intolerante, pero predicando el Evangelio. Predicando el Evangelio sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de miedo. Hay cosas que producen más temor y miedo que la predicación del Evangelio. Por lo tanto,
Un hombre lleno del Espíritu Santo es una persona que enseguida se bautiza. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que enseguida predica a Cristo. Y una persona llena del Espíritu Santo es una persona que se esfuerza en la predicación del Evangelio, como hemos visto en la vida de Pablo. Se esforzaba en la predicación del Evangelio. Esfuérzate, hermano, esfuérzate en la predicación del Evangelio. Venid conmigo al capítulo 11 de Hechos, capítulo 11 de Hechos, y mirad lo que dice el versículo 24. Capítulo 11, versículo 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Aquí encontramos, antes hemos visto el ejemplo de Pablo, y ahora estamos viendo el ejemplo de otro hombre que con el paso del tiempo se van a convertir los dos en un equipo, Bernabé y Pablo. Si vemos después en los capítulos siguientes, vemos cómo estos dos hombres de Dios formaron un equipo tremendo. Los dos estaban llenos del Espíritu Santo. Los dos fueron hombres que estuvieron predicando el Evangelio. Los dos fueron hombres que desafiaron a los demonios. Los dos fueron hombres que hicieron equipo, que trabajaron e hicieron cosas maravillosas. Los dos llenos del Espíritu Santo. Aquí nos está hablando de Bernabé. Y nos dice el texto algo precioso, que fue era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Fijaros qué combinación: bondad, fe y plenitud, llenura del Espíritu Santo. Esa es una combinación tremenda, tremenda. Bienaventurado, feliz el creyente que tenga esa combinación: la bondad, la fe para alcanzar en el mundo, para hacer cosas increíbles en el nombre de Dios, y la plenitud del Espíritu Santo. Nos dice el versículo 19: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hermanos, estamos viendo algo tremendo, estamos viendo un milagro de Dios. Estamos viendo cómo la iglesia es perseguida, cómo la iglesia tiene que salir corriendo de Jerusalén, cómo los esparcidos van por otras partes. Lo que Jesús había dicho: Judea, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Y estaban en Jerusalén tan tranquilos, pero hubo una persecución y tuvieron que salir fuera de allí porque sus vidas corrían peligro, y compartieron el Evangelio, entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, es decir, a los gentiles. Ya no solamente se predicaba a los judíos, ahora ya la iglesia, los creyentes estaban predicando a los gentiles, como el Señor había dicho, y anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y fijaros que el autor Lucas, con ese detalle que él tiene siempre, nos dice Lucas: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Aquí está la bendición de Dios para aquellos que estaban proclamando el Evangelio a los griegos. La mano del Señor estaba con ellos, y gran número de personas se convirtió y conoció a Cristo. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, con los apóstoles que estaban en Jerusalén. Y fijaros que hacen una cosa importante. Llegan allí: oye, ¿sabes lo que está pasando en tal sitio? ¿Sabes lo que ha ocurrido en Antioquía? No, ¿qué está pasando? Porque hemos escuchado noticias que hay gente, griegos que han conocido al Señor. Ah, griegos que han conocido al Señor. No son judíos, no, son griegos, son gentiles. Ah, la mano del Señor con los gentiles. Ah, no, si lo sabíamos, si Dios nos lo había dicho. ¿Y qué hacemos? Vamos a enterarnos. ¿A quién mandamos? ¿Qué hacemos para saber lo que está pasando allí? Y nos dice el texto: llegó la noticia de estas cosas, oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y enviaron a Bernabé hasta que fuesen a Antioquía. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? A un hombre, a una mujer lleno del Espíritu Santo, se le confían cosas.
A una persona llena del Espíritu Santo, los demás le confían responsabilidades. Un hombre y una mujer llenos del Espíritu Santo son personas responsables. ¿Por qué envió los apóstoles a la iglesia allí en Jerusalén? Podían haber enviado a Pedro, podían haber enviado a Juan, podían haber enviado a cualquiera de allí, a cualquiera de los líderes de allí, pero no, enviaron a Bernabé, a un hombre lleno de fe, a un hombre lleno de bondad, a un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, un hombre que lo había vendido todo, un levita que había vendido todo, que había conocido a Cristo, un hombre que tenía un buen testimonio en la iglesia, que todas sus propiedades lo había vendido y lo había puesto a disposición de la iglesia, y la iglesia sabía quién era Bernabé, y la iglesia sabía realmente lo que Dios había hecho en la vida de Bernabé, y estaban viendo el crecimiento de Bernabé y lo que Bernabé estaba haciendo allí. Y cuando deciden mandar a alguien, deciden mandar a esta persona, y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Los hombres y las mujeres llenas del Espíritu Santo son personas a los que se les confía responsabilidades, a los que se les confía responsabilidad, a los que la gente pueden decirle, ¿te importa hacer esto? ¿Quieres hacer esto? ¿Sabéis? Hay gente que siempre te dicen que no, hay gente que siempre te dicen, lo voy a pensar, y hay gente que siempre te dice, de acuerdo. ¿A qué categoría tienes tú? ¿En dónde estás tú? Porque siempre estamos en una de esas tres categorías. Cuando alguien en la iglesia te dice, ¿quieres hacer tú algo? Y te dice, no. Y cuando alguien te dice, ¿quieres hacer tú? Lo voy a pensar, que normalmente suele decir que no. Y los que te dicen sí. ¿Sabéis? Lo he dicho muchas veces en mi vida. Hay un 20% de la iglesia, un 20% de la iglesia que siempre dicen que sí. Hay un 20% de la iglesia con los que se cuenta para todo, para todo. Son hombres que han entendido el compromiso, son personas que han entendido realmente lo que es el servicio y personas que asumen responsabilidades. Después hay hermanos y hermanas que te dicen sí dependiendo de muchos factores. Y otros que normalmente te dicen que no, es que ni se lo piensan. Un 20% de la iglesia es los que siempre están dispuestos a hacer cosas. Reuniones, conferencias, talleres, evangelismo, etcétera, 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 ministerios, etcétera, etcétera. Algo vieron en Bernabé, en la iglesia primitiva, que lo enviaron y para que fuese como embajador, para que nos informara de lo que estaba pasando en la iglesia allí en Antioquía. Nos dice después del versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Un hombre lleno del Espíritu Santo, cuando en el caso de Bernabé, fijaros que vio la gracia de Dios. Y cuando él vio la gracia de Dios, se regocijó, se gozó, se alegró. Él no fue a la iglesia y vio las reuniones y las cosas como lo hacían y dijo, ¡no! En Jerusalén se hace de forma diferente. En los cultos en Jerusalén se hace de manera diferente. No podéis hacerlo así. Tiene que haber alguien que así, tiene que haber algo así, tiene que haber esta música, tiene que haber esto, tiene que haber esto. No digo, a veces decimos lo que hacemos en nuestra iglesia como si fuese lo más importante. O nos sentimos encorsetados y siempre tiene que ser igual. A veces entramos en un legalismo, en unas formas de actuar que quitamos al espíritu, que rompemos la armonía, porque vivimos en base a lo que hemos heredado, en base a lo que hacemos, en base a los criterios o en base a lo que pensamos que siempre lo hemos tenido ahí. Cuando llega el Bernabé, él vio la gracia de Dios, vio que la gente se convertía, vio que la gente conocía a Cristo. Yo conocí una iglesia, algunos de vosotros también, conocí una iglesia en la provincia de Cádiz, donde se cantaban dos canciones, no 5 o 6, 2 canciones, y después predicaba el pastor. Ya está. 2 canciones y predicaba el pastor. Y había un montón de convertidos, la mayoría de ellos militares. Un montón de convertidos. Y esa iglesia, que yo he estado allí varias veces predicando, una iglesia donde era un local pequeñito, y ese era el culto que tenían. 2 canciones, no más, 2 canciones y la predicación. Y la gente se convertía. Y nosotros tenemos un montón de cosas, la mayoría de las iglesias tenemos un montón de cosas.
cuando el poder del Espíritu Santo se mueve, cuando hacemos las cosas de forma sencilla, el Señor normalmente también actúa y el Señor añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Aquí encontramos que este hombre vio la gracia de Dios y se regocijó. Hermano, regocíjate en la gracia de Dios. Regocíjate en la gracia de Dios. Tú eres aquí un pastelito que Dios ha puesto. Cada uno tenemos un sabor, uno a crema, otro a vainilla, otro con... Cada uno somos pastelitos diferentes, pero todos estamos aquí por la gracia de Dios. No estamos aquí por un falso concepto de religiosidad. Muchas veces a la iglesia viene la gente religiosa porque es su entorno. La gente religiosa busca la religión y de una manera malentendida. La iglesia evangélica puede ser una religión muy apetecible, porque tiene muchas cosas. Pero ¿sabéis? Lo que tenemos que estar contentos, lo que tenemos que gozarnos es en ver la obra de Dios en medio de la iglesia en Utrera y de la iglesia en todo el mundo. De ver cómo el Señor va prosperando, va creciendo, va haciendo cosas. ¿Sabéis? En el mundo en el que vivimos, y seguimos luchando con la pandemia, las cosas no están nada claras. No sabemos si dentro de un tiempo va a haber otra variante, si vamos a encerrarnos otra vez en casa. Parece que no, pero las cosas están así. Y algunas veces pensamos, qué pesimismo, ¿verdad? Qué tristeza, que la pandemia, la situación que hay, la economía, la guerra, las calores, y decimos, pero déjame decirte algo, la obra de Dios sigue avanzando. Y hay gente que se sigue convirtiendo. Y hay iglesias que siguen abriendo. Y locales que se siguen alquilando o construyendo para ser un lugar de culto. La iglesia de Dios no está parada, no está retrocediendo. La iglesia de Dios sigue avanzando, predicando con otras cosas, de otras maneras también, online, todo lo que queramos, y presencialmente. La iglesia sigue y tendríamos que gozarnos en eso. Tendríamos que alegrarnos en eso, tendríamos que estar muy contentos de cómo la obra de Dios sigue avanzando. No por nosotros, no por nuestras capacidades, sino por la obra del Señor y la obra del Espíritu Santo. Un hombre lleno de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo está ahí y se alegra, se goza de la gracia. Alégrate de la gracia, alégrate de la gracia. Recuerda un poco cuando tú empezaste a venir a la iglesia. Recuerda un poco que tú no sabías encontrar un capítulo determinado. Recuerda un poco que tú no sabías encontrar un libro determinado. Recuerda un poco que ni siquiera a veces sabías cómo orar. Recuerda un poco que no te sabías las canciones. Recuerda un poco que no sabías ni dónde sentarte. Recuerda un poco que todo lo que te decían era para mí. Recuerda un poco quién eras. Recuerda un poco lo que el Señor hizo en tu vida. Recuerda un poco de dónde te sacó. Recuerda un poco la libertad que tenías por dentro, el gozo que tenías por dentro, el amor que tenías por dentro. Recuérdalo un poco, porque con el paso del tiempo van poniéndose encima de todo eso tradiciones y tradiciones y tradiciones y legalismos y legalismos y legalismos, y nos mata la gracia, y nos mata la gracia. Cuando llegó Bernabé y vio aquel grupo de personas allí, vio la gracia de Dios y se regocijó. Y no dijo, en Jerusalén lo hacemos así, en Jerusalén es fulanito el que habla, en Jerusalén la alabanza es así, en Jerusalén no. Vio la obra de Dios y se gozó. Y fijaros que dice, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Un hombre lleno del Espíritu Santo ayuda a permanecer fieles a los demás. Un hombre lleno del Espíritu Santo no pone cuñas para dividir. Un hombre lleno del Espíritu Santo no pone cosas para provocar disensiones o problemas en la iglesia. No. Un hombre lleno del Espíritu Santo va a procurar siempre por todos los medios que la iglesia, que los creyentes permanezcan fieles al Señor. Permanezcan fieles al Señor. Bernabé se puso allí, lleno de gozo de ver lo que Dios estaba haciendo en sus vidas, y les exhortó a permanecer fieles al Señor. Fijaros que no dice permanecer fiel a la iglesia en Jerusalén, a la iglesia madre. No dice permanecer fiel a los líderes. No dice permanecer fiel a mí. No, Bernabé dice
Y estoy aquí y os estoy exhortando para que permanezcáis fieles siempre al Señor. Permanecer fieles al Señor. Déjame decirte en esta mañana a la 1:20, déjame decirte esta cosa. Permanece fiel al Señor. Permanece fiel al Señor. Hay demasiados problemas en nuestra vida. Hay muchas dificultades en nuestra vida. Hay situaciones en nuestro trabajo, con nosotros mismos, en la iglesia, en ministerios, con otros hermanos, con gente. Hay muchas cosas que nos pueden echar para atrás. Estoy seguro que todos los que estamos aquí, que llevamos un tiempo en el Señor, estoy seguro que todos los que estamos aquí en algún momento hemos pensado tirar la toalla. Que en algún momento hemos dicho, se acabó. En algún momento hemos dicho, no aparezco más por la iglesia. O no voy más a este trabajo porque ya estoy cansado del encargado o del trabajador que tengo al lado. Estoy seguro que en la obra de Dios, en el servicio al Señor y en la vida cristiana en general, en más de una ocasión y en más de dos y en más de tres hemos dicho, se acabó. Se acabó. Pero seguimos aquí. Pero seguimos aquí. Y tú miras hacia atrás y tú podrás ver un montón de gente que se ha ido. Y tú podrás ver un montón de personas que han estado con nosotros, que han sido bautizados, algunos de ellos incluso con responsabilidades importantes en la iglesia, y ya no están, se han apartado. Y tenemos que escuchar la voz de Bernabé, permanecer fieles al Señor. Siempre habrá piedras de tropiezo, siempre habrá personas de mala influencia, siempre habrá personas que nos confundirán, siempre. Y lo peor, que a veces soy yo, somos nosotros los que hacemos lo mismo. Tenemos que aprender a permanecer fieles en el Señor. Necesitamos escuchar en el tiempo en el que vivimos, con tantas doctrinas malas, con tantas malas enseñanzas, con el poder para lo bueno y para lo malo de las redes sociales. Tenemos que aprender a permanecer fieles en el Señor. Decir, Señor, cuando nos levantemos, decir, Señor, ayúdame a poner mis ojos en ti. Ayúdame a amarte a ti, ayúdame a ser una persona que edifica a tu pueblo y ayúdame a permanecer en el día de hoy, ayúdame a permanecer en tus caminos. Un hombre lleno del Espíritu Santo se le confía responsabilidades. Un hombre lleno del Espíritu Santo ayuda a permanecer fieles a los demás. Y un hombre lleno del Espíritu Santo da oportunidades de servir a los demás. Mira lo que dice en el versículo 25. Dice... Después, dice el versículo 24, porque él era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. A mí siempre me ha sorprendido este texto, siempre me ha sorprendido, no sé por qué, cada vez que yo leo este texto me golpea. Bernabé estaba allí, había un montón de gente, ¿sabéis? Hay un montón, hay tantas personas que se autopromocionan para ser pastores de la iglesia, para ser líderes en la iglesia. Hay tanta gente que quieren tener cargos, ministerios, responsabilidades. Hay tanta gente que montan, perdonadme esta expresión, su propio chiringuito para tener unas cuantas personas que estén allí con ellos, con él o con ella. Bernabé no era de este tipo. Bernabé ve allí a una gran iglesia, un montón de gente que se ha convertido. Y Bernabé dice, ¿y qué hago con esta gente? Porque tienen que ser enseñados. Tienen que ser enseñados en la palabra. Esta gente que tiene... Si yo estoy viendo la gracia de Dios en ellos, ¿qué hago con esta gente? Y Bernabé podía haber dicho, me ha comisionado la iglesia, los apóstoles me han comisionado en Jerusalén para venir aquí. Yo soy el líder, yo soy el responsable. Yo voy a estar aquí. Se podía haber puesto la condecoración. Yo. Pero no, Bernabé está ahí y fue a buscar a Saulo. Fue a buscarlo a donde vivía Saulo, que era unos cuantos kilómetros. Se fue allí a buscarlo. Oye, ¿conoces a un señor que antes era? ¿Conoces a fulanito? ¿Conoces a alguien que se llama Saulo que es cristiano? Ah, mira, aquella calle, hasta que lo encuentra. Hasta que encuentra a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Qué hablarían ellos dos?
¿Qué dirían cuando, hola Saulo, yo soy Bernabé, hola, ¿qué tal? Mira que ha pasado esto. ¿Tú quisieras venir conmigo y enseñar allí y estar con la gente allí? Yo no sé cómo seguir la conversación, pero tuvo que ser algo realmente impresionante. Y vemos cómo ellos dos fueron y enseñaron a mucha gente. Una persona llena del Espíritu Santo entiende que el trabajo es de todos. Y una persona llena del Espíritu Santo entiende que no puede hacerlo todo por sí sola o por sí solo. Una persona llena del Espíritu Santo no monopoliza la obra de Dios en la iglesia ni en ningún sitio. Una persona llena del Espíritu Santo entiende que hay otra gente con más dones, incluso más dones que la propia persona. Una persona llena del Espíritu Santo entiende que la obra es de Dios y no tiene celos, y no tiene envidias, y no piensa en que le pueda hacer sombra. Una persona llena del Espíritu Santo ve la iglesia y ve la necesidad de la iglesia y cuenta con la gente. Bernabé se podía haber quedado con allí y haber dicho, aquí tengo yo mi chiringuito y tengo la iglesia, pero no. Él, ¿quién puede ayudarme? ¿Quién puede hacer la obra? ¿Quién es la persona? Saulo de Tarso, Pablo. De hecho, Pablo enseñaba mejor que Bernabé, porque después vemos la escritura como Pablo era realmente el que iba a la sinagoga, el que iba a los sitios y era el que predicaba y el que enseñaba. Pero Bernabé tuvo algo tremendo, vio la capacidad de Pablo de enseñar. Es decir, un hombre lleno del Espíritu Santo es generoso y confía en los demás, en la obra de Dios. Y ayuda a los demás o por lo menos lo intenta, ayuda a los demás para que para que trabajen en el Señor. Un hombre lleno del Espíritu Santo da oportunidades de servir a los demás. Da oportunidades de servir a los demás. Y no monopoliza la iglesia. Ni lo hace todo esa persona. Porque no es bíblico. Una persona llena del Espíritu Santo ve lo demás, ve lo bueno en los demás. Una persona llena del Espíritu Santo ve y te dice, esta persona puede hacer esto, esta persona puede cantar aquí, esta persona puede enseñar, esta persona puede tener ideas, ser un visionario, esta persona puede ser un buen administrador, esta persona puede ser un buen siervo porque tiene capacidad para servir, esta persona puede, etcétera, y potenciarlo sin envidias, sin celos, sin otra pretensión que servir en la obra de Dios y que la iglesia crezca. Esto fue lo que era Bernabé. Bernabé cogió a Saulo de Tarso, lo convenció, habló con él, fue una obra de Dios evidentemente, y lo trajo a Antioquía. Y fijaros lo que dice el versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fijaros, un hombre lleno de Espíritu Santo ama a la iglesia. Un hombre lleno de Espíritu Santo, fijaos que se congregaron allí, este equipo misionero, este equipo de maestros, estos dos hombres se congregaron a todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. La capacidad de enseñanza que tenía Pablo, la capacidad de enseñanza menor, pero también la tenía de Bernabé, y estaban allí los dos enseñando a mucha gente. Un hombre lleno del Espíritu Santo va a dedicar su vida también en la propia iglesia, y va a dedicar su vida en la extensión, en la proclamación, en la edificación, en la enseñanza de la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Bienaventurados los hermanos, los hombres y las mujeres que nos enseñan la palabra. Bienaventurados los hombres y las mujeres que dedican tiempo, esfuerzo y horas y estudiar para enseñarnos la palabra de Dios. Bienaventurados los hombres y las mujeres que oran para que sean unos buenos transmisores de la palabra de Dios. Bienaventurados los hombres que con su esfuerzo los demás aprendemos y crecemos en los caminos de Dios y en la palabra de Dios. Allí estuvieron durante un año enseñando a mucha gente. Ahora déjame decirte algo que tú sabes. Para enseñar bien hay que tener al maestro y hay que tener al discípulo. Para enseñar bien tiene que estar la persona dispuesta a enseñar, pero también tiene que estar la persona dispuesta a aprender. Si el que enseña va a su bola,
y lo hace todo por orgullo, evidentemente no va a enseñar bien. Pero si la persona que tiene que ser enseñada tampoco quiere, tampoco va a ser enseñada. Esto es una cosa de dos, el maestro y el discípulo. Porque la idea después, como dice Jesús también, como dice el apóstol Pablo también, es que ese discípulo después también pueda enseñar a otros y hacer discípulos a otros. Esa es la idea. Esa es la idea. Y aquí encontramos cómo ellos estuvieron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Déjame decirte que la palabra cristiano significa pequeños cristos en griego. Es decir, aquí está hablando de que a los cristianos se les llamó pequeños cristos. Claro, evidentemente, pequeños cristos porque creían en Cristo, en el gran Cristo, en el gran Jesús. Y se les llamó los pequeños cristos, aquellos que seguían a Jesús. Hermanos y hermanas, en esta mañana te he dicho que Pablo se convirtió y que el Señor Jesús le dijo a Ananías: ve a donde está Pablo y llénalo, ora por él para que sea lleno. Evidentemente él no lo hizo, fue la obra de Dios, pero él estuvo ahí orando para ser lleno del Espíritu Santo. Y Pablo fue llenado del Espíritu Santo y se bautizó y predicó a Cristo enseguida. Y se esforzaba continuamente para predicar a Cristo. Un hombre lleno, una iglesia llena del Espíritu Santo no se queda quieta. Una iglesia llena del Espíritu Santo se mueve. Una iglesia llena del Espíritu Santo hace movimiento, o sea, tiene planes y se esfuerza en la predicación del Evangelio. Y después hemos visto el caso de Bernabé. Y te he dicho en esta mañana que Bernabé fue un hombre lleno del Espíritu Santo, y un hombre lleno del Espíritu Santo se le confían responsabilidades. A los vagos no. A los que no hacen nada no. A los que solamente vienen de vez en cuando no. A los que no quieren trabajar ni hacer nada no. Pero a los que están dispuestos, a los que hacen cosas, primero empiezan con una cosita, después empiezan con otra cosita, después hasta que el Señor va, en lo pequeño es fiel y en lo más grande también. Pero hay que comenzar con las cosas pequeñas para ir creciendo, madurando en los caminos de Dios y en los dones y ministerios que Dios nos ha dado. A un hombre lleno del Espíritu Santo se le confían responsabilidades. A un hombre lleno del Espíritu Santo, esta persona siempre va a ayudar a permanecer fieles al Señor en la iglesia donde está, siempre. Un hombre lleno del Espíritu Santo va a dar oportunidades de servir a los demás y sabe que el trabajo no es de esa persona sola, sino que es del equipo, es del cuerpo, es de la iglesia, y va a ir dando oportunidades los líderes para que otros puedan servir al Señor. Son personas humildes dispuestas a que todos juntos trabajemos en la edificación de la iglesia y en la proclamación del Evangelio. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que le da importancia a la iglesia, y es capaz, en un momento dado como este, históricamente, de estar un año entero y después a otro sitio, como fueron ellos, enseñando a la iglesia. Y esa iglesia continuaba. Y te he dicho que para que haya una buena enseñanza tiene que haber un maestro y tiene que haber un discípulo. Tiene que haber alguien con capacidad para enseñar y alguien con capacidad para aprender. Y normalmente, déjame decirte esto, normalmente las personas que tienen hambre de aprender suelen ser los mejores maestros después. Las personas que tienen ganas de aprender suelen ser los mejores maestros después. ¿Tú estás lleno del Espíritu Santo? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? ¿Anhelas la plenitud? Hoy hemos cantado una canción sobre ser lleno del Espíritu Santo. ¿Anhelas realmente ser lleno del Espíritu Santo? Como hemos visto en todas estas semanas. Mi oración, hay todavía algunos textos más que no lo voy a decir, sobre algunas personas más que fueron llenos del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Pero no lo voy a comentar para no ser más largo, y el domingo que viene tenemos el culto de compartir tampoco. Pero déjame decirte, terminando esta serie sobre la Iglesia y el Espíritu Santo, Antonio, la Iglesia y el Espíritu Santo creo que es la cuarta parte, que después me va a preguntar. ¿Tú estás lleno del Espíritu Santo? ¿Qué significa el Espíritu Santo para ti? Ojalá, hermanos y hermanas, que a nivel individual
y a nivel de iglesia, porque al fin y al cabo la iglesia es la suma de todas sus partes. Si todos estamos llenos del Espíritu Santo, la iglesia estará también llenada absolutamente de la persona preciosa del Espíritu Santo. Mi oración es que tanto tú como yo deseemos y anhelemos cada día ser llenos del Espíritu Santo, que seamos una iglesia llena con todo lo que eso significa del Espíritu Santo.